Isaías capítulo 32, por favor. La semana pasada vimos Isaías 30 y 31 juntitos. Hoy veremos el 32. El 32 tiene que ver un poquito con el 31, porque voy a retomar algunas cosas para poder saber a lo que estaremos hablando. Pero le hemos titulado a esta enseñanza, así como dice su Biblia en algunas, el Rey Justo. Vamos a hablar hoy del Rey Justo, y ese Rey Justo es Jesús. Y vamos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar de una manera muy práctica. Yo pienso que lo voy a explicar de esa manera, porque no hay otra manera de entender lo que Dios nos está hablando. Entonces, ¿cómo ven si oramos antes? Y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque a través de tu palabra podemos aprender lo que tú quieres decirnos a nosotros. Dios, no solamente queremos estar aquí porque hoy nos toca venir. No solamente queremos leer un pasaje porque queremos escuchar algo, sino queremos que tu palabra hable a nuestras vidas. Permite que cada mensaje, cada palabra que sale de mi boca sea tuya, Dios. No permitas que nada que no sea tuyo salga de mí, Dios. Y permite más que nada que a través de leer tu palabra, esa palabra produzca un efecto en nuestras vidas. Transfórmanos, cámbianos, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Esta sección que hemos estado hablando, recuerden que de repente el libro de Isaías son visiones. Isaías está narrando lo que él ve, la visión que Dios le da. Esta parte de esta visión, o de estas visiones del capítulo creo que fue del 29 o 30 por ahí, empezamos a ver unos ay. Y cada vez que vemos un ay, tiene que un sentido en base al dolor y de las consecuencias del pecado o de lo que están haciendo. Aunque hemos visto que después de cada ay de que el que hace esto, ay del que confía en Egipto, ahorita lo vamos a ver, viene una promesa. Hay una esperanza que Dios pone sobre su pueblo, que Dios pone sobre su iglesia. Y entonces el capítulo 32 lo quiero retomar un poquito con el 31, porque lo vimos también rápido el 31, y me voy a enfocar nada más en algunas cosas para tenerlo como un contexto y entender el capítulo 32. Lo que no podemos olvidar es que estamos viendo que hay un pueblo poderoso que se llama Asiria. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de un pueblo que se llama Asiria, el cual quiere conquistar a Judá. Y Dios había prometido que iba a salvar a su pueblo y que lo único que ellos tenían que hacer era estar quietos, era esperar y confiar en Dios. Eso es lo que Dios les había dicho. Ahora, suena muy fácil y muy claro, pero lo hemos aprendido. Cuando estoy en un momento difícil, una prueba, una tribulación, el estar quietos, el esperar y confiar en Dios no es nada fácil. A veces queremos mejor actuar porque creemos y pensamos que yo tengo la mejor decisión, a lo mejor hasta más sabiduría. Pero vamos a leer algunos versículos del capítulo 31, ¿les parece? Vamos al primer versículo del capítulo 31. Isaías 31, versículo 1. Y dice así, acuérdense que viene el ay, que es lo que yo le estoy diciendo. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Lo que Dios le va a recriminar a su pueblo, lo que Dios les está diciendo es: pobre de ustedes. Ay, ¿de quiénes? De los que descienden a Egipto por ayuda. Y lo vimos,
Egipto en nuestro día simboliza el mundo. ¿Por qué? Porque Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó de la esclavitud, de la servidumbre, de donde estaba siendo oprimido, y los sacó de ahí para que llevarlos a un lugar donde fluye leche y miel, a un lugar para que le puedan servir. ¿Estamos? Entonces, lo mismo es lo que hace Dios. Dios nos saca del mundo, Egipto, para llevarnos a un lugar donde le podamos servir y un día poder estar en su presencia. Entonces, lo que Dios le recrimina, primero es que ellos descienden a Egipto. El problema es que al momento en que ellos descienden, es porque su confianza está en caballos. Otra vez, recordemos, es un pueblo que está siendo sitiado o viene siendo atacado por los asirios. Y ellos dicen, ¿quién nos puede ayudar? No hay manera. Dios le dice, tranquilo, yo les voy a ayudar. Y ellos dicen, sí, está bien, Dios, creemos en ti, pero espérame, ¿quién nos puede ayudar? Y voltean a Egipto y dicen, ellos tienen caballos, ellos tienen carros. Y el hablar de caballos y de carros es como si hoy habláramos de una tecnología militar. Ellos tienen un poder militar para poder defendernos. No solamente eso, dice ahí, porque son valientes, o sea, ellos saben pelear, son buenos. Entonces Dios está viendo esta actitud en su pueblo y al final del versículo les dice dos cosas. Número uno, no miran al Santo de Israel, o sea, su mirada no estaba puesta en Dios, sino en lo que ellos creían, o a veces en su miedo o en su esperanza. Y número dos, tampoco le buscaron. Porque tampoco estamos hablando de un pueblo que no conocía a Dios. Tampoco estamos hablando de un pueblo que no sabía que Dios hacía milagros y prodigios. Sino que hablamos de un pueblo que aunque conoce a Dios, ni lo voltean a ver. Número dos, ni lo buscan. Y muchas veces nosotros somos así. Tratamos de actuar en lo que yo quiero, en lo que me dicta el corazón, y eso me lleva a cometer un error. Ahora, algo importante que no leímos la semana pasada, y creo que es bueno que lo veamos, es que Dios ya se los había prevenido desde hace mucho antes. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Y es que Dios en esta porción les está hablando de cómo va a ser el pueblo y cómo va a ser cuando ellos estén en el lugar que Dios les va a dar, les va a entregar. Dios sabe todo, para Dios no hay nada que esté escondido. Y Dios les dice, ustedes van a querer ser como otras naciones y ustedes me van a pedir un rey. Aun cuando Dios era el rey de ellos. Y Dios les dice, me lo van a pedir. ¿Y saben qué? Se los voy a dar. Pero Dios pone ciertas condiciones o advertencias. Mira, Deuteronomio 17:14 dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites, y digas. Aquí está lo que Dios le dice que el pueblo va a hacer cuando esté en el lugar que ha prometido. Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, Dios le está diciendo, me vas a pedir un rey, ok, te voy a decir que sí, pero algo importante. Quería ser como las otras naciones. Algo importante es, pero no pondrás a alguien que sea extranjero. Siempre tendrás que ser un hermano tuyo, o sea, de tu descendencia. Siempre tendrá que ser uno de tu mismo linaje. ¿Sí? Versículo 16, aquí está lo importante. Pero él, hablando del rey,
no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto a fin de aumentar caballos. Otra vez, esto de aumentar caballos era de hacerse poderoso. Entonces lo que Dios le está diciendo es dos cosas. El rey no va a aumentar sus caballos como para decir, entre más caballos tenga, voy a ser más poderoso. No. Número dos, también le dice, ni volverá el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ya Dios les había dicho antes, no puedes volver a Egipto, de aquí te saqué. Y otra vez, si lo aplicamos a nuestros días, ¿de dónde Dios nos ha sacado? ¿De dónde? Del mundo. ¿Y a dónde queremos volver todos los días? Al mundo. Y Dios le está diciendo a su pueblo, no volverás nunca más a este camino. Nunca, nunca más. Verso 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Lo que Dios simplemente está diciéndole, que cuando el rey llegue ahí, el rey no podrá tener carros, ni mujeres, ¿por qué mujeres? Porque tener mujeres los llevaba a tener alianzas con otros pueblos. Por eso los reyes en aquel tiempo se casaban con la mujer o su hijo con la mujer del otro rey para tener alianzas, y era una manera en que una nación podía estar segura. Lo hemos visto en películas, en series y todo eso. También dice que tampoco van a amontonar dinero para ellos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería es que el pueblo aprendiera a confiar en Dios y no en lo que tenía. Y el hecho de que alguien tuviera caballos, tuviera dinero, tuviera alianzas, era poder decir, estamos seguros, pero por mi esfuerzo. Y lo que Dios no quería que fuera eso, sino lo que Dios quería es que ellos pudieran aprender a confiar en Dios y no en los demás. Por eso en Isaías, regresemos a Isaías, en el capítulo 31, Él les dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Dios se los está recriminando. No solamente ahí. En el versículo 3, ahí mismo Isaías 31:3 dice, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne, y su espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Este versículo la semana pasada me hizo ahí y hoy me vuelve otra vez a resaltar. ¿Por qué? Porque Dios le dice, ustedes están confiando en Egipto, pero Egipto no les va a ayudar. Incluso lo vimos la semana pasada, les va a causar vergüenza. Pero dice Dios, voy a extender mi mano, y cuando extiende su mano, a veces es para bendecir, pero en este momento no es para bendecir, sino para tratar. Y dice, y caerá el ayudador. ¿Quién es el ayudador? Egipto. Y el ayudado, ¿quién es el ayudado? El pueblo. Y cuando yo leo esto, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con su pueblo y Egipto quiere meter la mano para ayudar. Y Dios dice, estoy tratando yo, pobre de Egipto y pobre del pueblo, ¿cierto? Bueno, aplicación para nosotros. Hay veces, hay que tener mucho cuidado también en lo que voy a decir. Hay veces que Dios está tratando con alguien de ustedes. Y cuando Dios está tratando, muchas veces queremos meterle la mano para ayudar. Y Dios dice, cuidado, porque si yo estoy tratando con él,
también voy a tratar con el ayudador. ¿Me explico? No quiere decir que ahora cuando veas a un hermano en un problema, ay hermano, yo quería ayudarte, pero después de esta predicación he decidido que no, porque ya no soy, yo no quiero ser el que me perjudique. No estoy hablando de esa manera. Pero sí estoy hablando cuando uno sabe cuando Dios está tratando con tal persona. ¿No es cierto? No es cierto que de repente uno como papá sabe cuando Dios está tratando con nuestros hijos. Levante la mano el papá que sabe cuando Dios está tratando con sus hijos. A ver, no soy el único, ¿sí? Y a veces oramos, ¿no? Dios, te pido por mi hijo que te conozca. Te pido por mi hijo que él reaccione. Dios, y estoy llorando y que le amamos y gemimos y rogamos por nuestro hijo. Ayunamos, Dios, por favor. Pedimos ayuda, hermanos, ayúdenme a orar por mi hijo. Y de repente Dios dice, ok. Y Dios empieza a tratar con tu hijo. Y cuando ves que Dios trata con tu hijo, ay Señor, mejor ayúdalo, mejor provéele. Ay Dios, hay veces que Dios trata con tu hijo y lo primero que hace es quitándole el trabajo. ¿Para qué? Pues para que voltee con Dios y diga, mamá, es que mi hijo, te lo he dicho, busca a Dios, Él es el único que te puede ayudar. Pero de repente estamos orando y Dios quiere tratar con él, y de repente como papá, ay, es que no lo puedo ver así, ahí te va tantito, mi hijo, ay, y te voy a ayudar. Y al tiempo de repente, pastor, tengo un problema con mi hijo, perdió su trabajo, ¿y qué hace ahora? Nada. Como sabe que su papá lo mantiene, ya no quiere hacer nada, además vive en la casa. Sí, es un ejemplo, ¿verdad? No estoy hablando de nadie, ¿verdad? Gracias a Dios aquí en la iglesia. Pero estoy hablando de esto. Cuidado cuando Dios trata con alguien y quieres meter la mano para ayudar. Mejor no te metas. Mejor dile, confía en Jehová, espera en Él. ¿Sí? Ahora, vuelvo a decirlo y con mucho temor. Tenemos que saber cuando Dios está tratando. Porque la Biblia me enseña todo lo contrario. Me dice que si tú ves a tu hermano que tiene necesidad, no le digas Dios te bendiga y ora, échale ganas. No, la Biblia me dice que lo apoyes, lo bendigas y le ayudes. Pero estamos hablando de un momento cuando tú sabes que Dios está tratando con tal persona, ¿sí? Bueno, regresando a la historia. Dios había dicho a su pueblo que Dios los iba a librar y Dios lo hizo. Lo hemos leído varias veces que en una noche estaba Judá sitiado por el pueblo de Asiria. No lo voy a leer, pero está en Segunda de Reyes 19:35. Para los que anotan, Segunda de Reyes 19:35, o todo ahí 19. Están sitiados, están ellos asustados, el pueblo de Judá. Y en una noche desciende el ángel de Jehová y mata a 185,000 de Asiria. Interesante, porque el pueblo está dormido y cuando se despierta, oh sorpresa, todos sus enemigos están muertos. Y Sennacherib y todos huyen para su casa. Y lo vimos la semana pasada. Y eso me habla de la protección, del cuidado, que Dios es nuestro amparo. Y hermanos, creo que eso también es muy importante. Yo no puedo olvidarme que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tampoco tengo que olvidarme de algo. Tengo un Dios de amor, de gracia y misericordia. Y te voy a decir algo. Aunque Dios esté tratando contigo, Él nunca te va a dejar, porque eres su hijo, y en el hueco de su mano te tiene para bendecirte y para prosperarte. Dios nunca te va a dejar. Sí, a veces pasamos por momentos difíciles para aprender, pero al final Dios te restaura. Creo que la historia más importante, o más así, la del hijo pródigo. El hijo pródigo se va de su casa, pide sus bienes, va y los malgasta.
qué interesante que el papá nunca fue a buscarlo. Pero llega un momento donde Dios trata con ese hijo pródigo, lo pierde todo y un día vuelve en sí. Y ese hijo regresa y hay una escena tan grande de amor que el padre está esperando que su hijo regrese. Y cuando lo ve de lejos, el que corre es el padre, el que lo abraza, el que lo besa, el que lo está recibiendo. Y en ningún momento le recrimina nada al padre. No le dice, pero ¿por qué te fuiste? Te lo dije. No, nada. El papá abraza, el papá lo besa y lo restituye. Le pone un vestido como el de la familia, le da un anillo, que era como hoy en nuestro día, es como darle la tarjeta de crédito de nuevo otra vez. Aquí está el anillo. Lo viste como se visten los de la casa, calzado, y todavía hace una fiesta. Cuando Dios trata con nosotros, el único sentido que Dios lo tiene es hacerme volver a Él para que lo busque y para que lo adore. Esto me habla del amor y la protección que Dios tiene para con su pueblo. ¿Estamos? Y entonces, ahora sí, capítulo 32, versículo 1. Porque Dios no solamente promete salvarlos, lo hizo, sino que Dios promete levantar un rey. Y es más, voy a leerlo, voy a leer del versículo 1 al 8, así seguidito, a ver si lo podemos captar y después lo vamos explicando. ¿Sale? Dice Isaías 32, 1, del 1 al 8. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes precedirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, ni los oídos de los oyentes, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderán para saber, y la lengua de los tartamudos hablarán rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trampas, intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Isaías no solamente habla que va a salvar a su pueblo Dios, sino que Isaías habla que va a levantar un rey. En el versículo 1 dice así: he aquí que para justicia reinará un rey, y sus príncipes presidirán en juicio. Y luego dice algo interesante en el versículo 2: y será aquel varón como escondedero contra el viento, o sea, como alguien que se puede esconder en un viento fuerte, y como refugio contra el turbión. El turbión lo habíamos dicho que es como un torbellino, como un tornado fuerte. Como arroyos de agua en tierra de sequedad. ¿Cómo puede ser un arroyo en un lugar donde está todo seco? Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Bueno, eso de calor, aquí lo entendemos completamente y sabemos lo rico que se siente estar debajo de una sombra en una tierra calurosa, ¿verdad? Eso lo entendemos. Ahora, recuerden que cuando hablamos de las profecías, dijimos que hay profecías que se cumplen inmediato, otro a mediano y otro a futuro. Claro que a futuro está hablando de Jesús, pero simplemente como una referencia. Algunos
consideran, ¿sí? Recuerden, pues, que son estudios, algunos dicen que es muy probable que la profecía del capítulo 32 que estamos viendo ahorita y el capítulo 33 que vamos a ver la próxima semana, probablemente esos se escribieron antes que el capítulo 30 y el 31. Es una descripción que dan. Recuerden que dijimos desde un principio que el libro de Isaías no estaba cronológicamente escrito. ¿Por qué? Porque el 30 y el 31 me habla de cómo van a ser atacados y el capítulo 32 y 33 me habla de cómo Dios los va a salvar. Entonces, si primero soy atacado y zarandeado y después Dios me da una visión de cómo me va a salvar, así como que, y luego qué onda, ¿verdad? Entonces, algunos consideran que el capítulo 32 que estamos viendo y el 33 son antes del 31 y 32 porque está hablando de que Él los va a defender, Él los va a cuidar en medio de lo que va a pasar. Y eso en la historia lo vimos, ¿sí? Cuando ahorita que leía cómo mató a 185,000 en un instante, cómo ellos fueron salvados, ¿sí? Pero otros comentaristas creen que cuando está hablando de este rey que va a venir, está hablando completamente de Ezequías. Recuerden, la profecía tiene una vista cercana y una vista lejana, ¿de acuerdo? Tiene que hablar de cómo Dios los va a defender, y el rey que va a estar, el que sigue, está primero el rey Acaz y después viene el rey Ezequías. Entonces el rey Ezequías puede cumplirse con lo que acabamos de leer. Por ejemplo, vamos tantito, Segunda de Reyes capítulo 18. Esto quizás es lo como que un poquito lo enredado, y después nos vamos rapidito, ¿sale? Simplemente para entender que cuando está hablando la profecía puede estar hablando de Ezequías, aunque la aplicación al final será de Jesucristo. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 3. Dice así, hablando de Ezequías, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Estaba hablando de que estaba Acaz. Después de Acaz vino este rey Ezequías, y la Biblia me habla las cualidades de este rey. Y lo que me dice este versículo es que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Conforme quién? Conforme todas las cosas que había hecho David su padre. David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Versículo 4. Él quitó, Ezequías, los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neusatán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Está hablando de Ezequías. Ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. O sea, de todos los reyes, Ezequías es el mejor rey. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces me habla de un hombre, un rey que hizo lo recto. La Biblia misma me lo dice. Y entonces por eso algunos comentaristas dicen, bueno, cuando en Isaías capítulo 32 habla que levantaré un rey justo, bueno, el rey justo que está levantando es Ezequías. ¿Por qué? Pues por lo que me dice, por los tiempos, porque en el tiempo que van a ser sitiados y todo, es el tiempo de Ezequías, y me habla de cómo era él, ¿sí? Y entonces Ezequías en esta enseñanza es un símbolo de Jesucristo. Mira, Jeremías
23:5. Jeremías 23:5, por favor. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, cuando yo veo a Ezequías, que era un hombre justo, y lo comparo con el nombre de Jesús, que es justicia de Dios, el Mesías, que es justo, un rey, un justo para siempre, entonces yo tengo que entender que si la Biblia me habla de Ezequías, ok, Dios lo usó, pero el día de hoy lo podemos ver esa relación que tiene completamente con Jesucristo. Ese rey justo que habla es el rey, es Jesucristo. Y podemos verlo quizás en un avance. Regresando a Isaías, otra vez, por favor. Yo sé que los traigo de allá para acá, pero ya vamos a terminar de estos movimientos. Isaías 32:1, por favor. Dice al principio: he aquí, para justicia reinará un rey. ¿Sí? Isaías me dice que para justicia reinará ¿qué? Un rey. Isaías capítulo 33, enseguidita, versículo 17. Dice: tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Entonces, no solamente me dice que reinará un rey, sino que ahora me dice que tus ojos verán al rey en su hermosura. Y ahí mismo en Isaías capítulo 33, pero versículo 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, y Jehová es nuestro rey, él mismo nos salva. Entonces, si vas viendo cómo dice, mandará un rey, después dice, tus ojos verán al rey, y ahora me dice inmediatamente que Jehová es el rey. No solamente es el rey, es nuestro ¿qué? Nuestro rey. Y eso es muy importante para nosotros, porque eso me habla de la bendición que yo voy a tener en el rey. Hermanos, cada uno de nosotros, ese rey que tenemos se llama Jesús. Y creo que es importante que no nos olvidemos de lo que Él es y lo que Él hace en nuestra vida. Ahí en Isaías capítulo 32, ahora sí vamos a ir leyendo más de corrido. Yo puedo ver lo que Él es para mí. En el versículo 2 dice: y aquel varón o aquel rey, y será aquel rey como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Y yo creo que eso es lo que es Dios para nosotros. Alguien en el cual tú te puedes esconder y te puedes refugiar. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por momentos difíciles y han encontrado solamente en Jesús la solución a su problema. O cuántos tendrán un día que refugiarse en Él, porque fuera de Él no hay salvación. Le dicen a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Él es nuestro pastor, el cual me dice que nada me faltará. La Biblia me dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia me dice que el ángel de Jehová, que es Jesús, acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende.
Yo tengo que entender que ese rey que Dios ha prometido es Jesucristo. Hay una bendición que esta gente, este pueblo no tiene en ese momento. Ellos esperan un rey que les haga justicia. Y ese rey es Ezequías. Bueno, ese rey es Jesucristo y también un día lo esperan porque va a ser el milenio. La bendición es que nosotros hoy ya lo tenemos. No solamente lo conocemos, sino que vive y mora en nosotros. Ese es el rey que es tu refugio. Me gusta que dice en el versículo 2 también, dice, como arroyos de agua en tierra de sequedad. Hace unos meses andábamos todos asustados por el agua, ¿verdad? Porque no teníamos agua y todavía no tenemos. Todavía no estamos salvados. Y decíamos algo. Aunque no teníamos agua y andamos batallando, todavía en ratitos podíamos abrir la llave y salía agua, aunque sea un chorrito. Pero en un lugar donde no hay nada, donde es un desierto, donde está seco, un arroyo es una bendición. Y eso es lo que es Cristo para cada uno de nosotros. Porque nuestra vida estaba perdida, nuestra vida estaba alejada, estaba, no sé, arruinada. Y el ver encontrado a Cristo ha sido una bendición. Yo lo digo, yo sé que muchos tendrán testimonio, ¿verdad? Pero yo conocí a Cristo a los 11, 12 años. Y de ahí para acá he estado en la iglesia y nunca anduve ni en bailes, nunca anduve tomando, nunca anduve fumando, nunca he probado droga. Gracias a Dios, nada, de nada, de nada. Es una bendición. Pero años atrás, mis papás no eran cristianos. Era muy normal, la familia de mi papá tomaban mucho. Y yo les puedo asegurar que de una manera inconsciente, pero nos gustaba, pues mis papás tomaban. Y cuando uno anda jugando, de repente ya con su papá, ¿me das un traguito? Bueno, si no me equivoco, tengo una foto que yo creo que a los, no sé si los 5 o 6 meses, fue la primera vez que yo tomé cerveza. Porque era normal en la familia. Y era así como, párale mi hijo, y ahí está. Y mi tío dándome la cerveza y la foto, y ahí está, ¿sí? Entonces, cuando estábamos chavitos, 7 años, 8 años, estábamos corriendo y tomábamos un traguito a la botella de mi papá. Y llegaba un momento donde mis papás tomaban mucho, mis tíos, que a veces perdían el sentido. Y yo puedo asegurar que en una noche a veces hasta 4 o 5 cervezas nos tomábamos nosotros. De 7 años, 8 años. Entonces yo me pongo a pensar, si yo no hubiera conocido a Cristo, si Cristo no hubiera tocado, porque el primero que conoció a Cristo fue mi papá, y de ahí llegamos la familia. Si Cristo no hubiera tocado mi casa y mi familia, quién sabe dónde estuviera yo. Entonces, el hecho, lo comento esto, el hecho de sentir, yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios más impactantes, o el mío no es impactante, pero grandes y todo. Pero te puedes imaginar, si Dios no hubiera tocado a tu puerta, ¿dónde estarías hoy? ¿Cómo estarías hoy? Entonces, el hecho que Él sea nuestro Rey y nuestro refugio es una bendición. Y el hecho que Él está en nosotros ha hecho un cambio. Y voy a ir leyendo y vas a ir viendo cosas que Dios ha hecho en ti. Voy a aplicarlo en la historia un poquito, pero lo vamos a ver casi en nuestra vida. Dice, versículo 3: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Qué increíble que antes de conocer a Cristo hacíamos muchas cosas que no sabíamos que era pecado. ¿No es cierto? Hoy leemos la Biblia y no sabía que esto era malo. Entonces
Entonces es una realidad. Cuando venga ese Rey justo y sea tu refugio, dice ahí que tus ojos van a poder ver, y muchos de nosotros no veíamos porque teníamos un velo que Satanás nos tenía para no ver la verdad, y lo veíamos normal. Dice ahí, y los oídos de los oyentes oirán atentos. ¿Cuántas veces te hablaron de Cristo algunos de ustedes y les entraba por un oído y les salía por el otro? ¿Cuántas veces te hablaban de que no tenías que tener ídolos y te entraba por un oído y te salía por el otro y hasta te enojabas? Y hoy que conoces a Cristo, lees la palabra, la escuchas y tú dices, tiene sentido lo que están diciendo. No solamente eso, dice, el corazón del necio entenderá para saber. Levanten las manos todos los que hemos sido necios o que somos necios. ¿A que sí? Y gracias a Dios hoy podemos tener sabiduría. ¿No es eso una bendición para todos nosotros? ¿No es eso? Que a lo mejor a algunos le decían, no tomes, no te salgas, no te vayas, no hagas, y no. Y de repente vienes a Cristo, lees algo y en un instante tu vida cambió. ¿Qué fue? Dios esa necedad la cambió en sabiduría. Y dice, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. ¿De qué está hablando? Pues aquellos que decíamos que no podíamos hablar de Dios, hoy lo podemos hacer de una manera tranquila. Versículo 5. Recuerden que estamos hablando de Cristo, lo que vino a nosotros. También habla de Cristo en tiempo futuro, porque dice, el ruin nunca más será llamado generoso y el tramposo será llamado espléndido. Cuando hay un movimiento espiritual en nuestra vida, cuando hay un despertar en Cristo, llega un momento donde nunca más, dice ahí, al ruin le vamos a llamar generoso. ¿Sí? ¿Sí me explico? Hay gente que puede decir, bueno, es que él es muy generoso porque anda, pues hace sus trinquetes, roba y da, y dinero para todos y avienta, y a lo mejor tú dices, pues me junto con él. Tenía un amigo que pues, él le quitaba dinero a sus papás o vendía cosas indebidas y nos daba y todos andábamos con él y de ahí lo disfrutábamos. Vienes a Cristo y todo cambia. Y te das cuenta de que lo que eso está haciendo está mal. Entonces ya no le vas a llamar algo que es bueno. Dice, ni al tramposo será llamado espléndido. A lo mejor hacías con amigos trampa, ¿sabes qué? No, vende aquello y es clonado, o haz fraude, o di que esto, no sé, lo que sea, ¿no? Hoy hay muchas maneras en que tratan de defraudarte y todo. Cuando vienes a Cristo, todo eso cambia. Cuando vienes a Cristo puedes ver claramente y te das cuenta de lo que a Dios no le agrada. Dice versículo 6, porque el ruin hablará ruinidades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas de los tramposos son malas, trampas, intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, por generosidades será exaltado. Y esto me habla algo tan claro, que cuando venga el rey, y lo podemos ver en los tres tiempos, cuando venga el rey Ezequías, y que él hizo lo bueno ante los ojos de Dios, habrá mucha gente que será como Dios, como buscará a Dios y hará lo bueno, pero habrá mucha gente que seguirá haciendo lo malo. Dice ahí, seguirá siendo tramposo, ruin, iniquidades y todo. Cuando en el milenio que venga Jesús a gobernar en este mundo, pasará lo mismo. Habrá gente que verá la justicia de Jesús y creerá en su justicia y le adorará y le buscará. Pero habrá gente, aún en el milenio, viendo a Jesús sentado en el trono, reinando con poder y gobernando, que el hombre
no va a querer saber nada de Dios y seguirá en su maldad y en su iniquidad. Es lo mismo que pasa el día de hoy. Y no hablemos solamente en cuanto a la iglesia y la gente que no conoce de Cristo. Hablemos a veces hasta en nuestra propia familia. Porque ve que ahora somos cristianos, que somos diferentes, y hay algunos, a veces hasta nuestros hijos o familiares, que dicen: pues yo voy a seguir siendo igual, y a veces hasta se convierte en peor. Y quieren hacer cosas peores, y a veces hablan mal contra Dios. ¿Por qué Dios me va a hacer algo a mí? No me hace nada a mí, y no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios traiga y mande un juez justo, o a Jesucristo, o a Cristo, al Mesías, no es una garantía, escúchame bien, de que el hombre va a cambiar. ¿Cómo que no es una garantía? Porque cada uno toma la decisión de buscar a Dios y hacer lo bueno, o rechazar a Dios y seguir haciendo lo malo. Tú decides. Tú puedes venir aquí a la iglesia y Dios te puede hablar todos los días de una manera tan clara, pero tú puedes salir de aquí y seguir haciendo lo malo delante de Dios y sin importarte nada. Entonces, está hablando Isaías: va a venir el rey justo, y él va a ser un refugio, y va a ser un arroyo, y va a hacer que los que no podían ver hoy vean claramente. Aquellos que no podían oír, escuchen claramente. Es más, van a poder hablar, van a ser sabios. Antes eran necios, pero conociendo al rey cambiarán, serán sabios, vivirán para Dios. Pero hay otros que aunque esté el rey, seguirán haciendo lo malo y hablarán iniquidades, y van a hacer impiedad. Incluso dice ahí: hablarán escarnios contra Jehová. Hay gente que no le importa y hablan mal en contra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se han enfrentado a un, no puedo decir amigo, pero puedo decir un familiar, un conocido, que alguna vez se burlan de nuestro Dios. Y hacen bromas, y hacen chistes, y se burlan, y hacen escarnio. Y a pesar de lo que le digas, ellos van a hacer completamente lo malo. Entonces, esto es importante de una manera general. El Mesías es Jesús, es Cristo, está aquí. Él puede ayudarte. El problema es que mucha gente quiere seguir viviendo en el pecado. Vamos a avanzar. Versículo 9. El versículo 9 está dirigida a las mujeres. Dios les quiso hablar el día de hoy. Voy a leer estos versículos tantito en otra versión para que entiendan por qué lo que está diciendo. ¿Sale? Dice, en la traducción del lenguaje actual, versículo 9 dice así: Isaías le dijo a las mujeres: ustedes, mujeres irresponsables, oigan bien lo que les voy a decir. Escuchen bien mis palabras. Ustedes que viven tan tranquilas, versículo 10. Ahora todo parece estar bien, pero dentro de un año se pondrán a temblar de miedo, porque no habrá pan ni vino. Versículo 11. Les repito, ustedes, mujeres irresponsables, que viven tan tranquilas, comiencen a temblar. Quítense esos vestidos y pónganse ropas ásperas en señal de dolor. Versículo 12. Recojan con lágrimas en los ojos los campos llenos de trigo, los viñedos llenos de uvas. Y versículo 13, y los hogares de Jerusalén, que alguna vez fueron felices,
porque todo mi país se llenará de espinos y matorrales. Versículo 14. Mi ciudad, antes llena de gente, quedará abandonada para siempre. También quedarán abandonados el palacio y las fortalezas, y en su lugar vivirán contentos los asnos salvajes y podrán pastar el ganado. Eso es lo que dice la traducción del lenguaje actual. Y bueno, no quiero decir que este mensaje ahora nada más es para las mujeres, pero me llama la atención cómo la Biblia está hablando Isaías de una visión, y que habrá gente que está mal, a pesar de que está el rey, seguirá haciendo lo malo, y entonces pone su mirada en las mujeres. Y es que estas mujeres son mujeres que solamente están pensando en su bienestar. Son mujeres que les gusta. En la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, habla de gente, de mujeres que les gusta vestirse ostentosamente, vestirse bien. Y entonces lo que hace un llamado al pueblo, a la nación, Dios a través de Isaías es: a ver, mujeres, esta profecía no solamente es para el hombre, sino también es para ti. Tú andas tan tranquila. Creo que hace rato leíamos que dice irresponsables. Aquí en el versículo 9, vamos a empezar a leer, dice: mujeres indolentes, levantaos, oí mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. Mujeres que estaban tranquilas, no les importaba nada, escuchaban la profecía y nos da igual. Mientras vivamos bien, comamos bien, nos vistamos en Palacio de Hierro, en Liverpool o en donde quieran, yo estoy feliz. Mientras vayamos a McAllen a tener nuestra ropa, pues que el mundo avance. Cabo, la maldad siempre ha habido, ¿no? Y le dice: escuchen bien, escuchen mi razón. Dice: de aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará, o sea, la comida, y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojados, desnudados, ceñid los lomos con cilicio. Cilicio eran ropas ásperas, feas, del mercadito, no del mercadito, no, ropas ásperas, feas, sí, que dieran señal de dolor y de duelo. Y luego dice, versículo 12: golpeándose el pecho, lamentarán. Escuchen bien, ¿por qué van a lamentar? No por el pecado, no porque le fallaron a Dios, no porque Dios esté tratando con ellos, sino que lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas que hay alegría en la ciudad de alegría. Lo que está pasando es que estas mujeres no querían escuchar. No les interesaba lo que Dios estaba hablando. Y lo que está diciendo Dios es: de aquí a un año va a llegar algo que va a tocar sus vidas. A mí me llama la atención que a la mujer le dice: temblad, se van a espantar. Todo esto va a quedar arruinado, no va a haber comida. Ustedes se deleitaban en sus campos, iban y cosechaban. Y bueno, aquí en Monterrey no hay eso, ¿verdad? Pero hay muchas ciudades, estados en nuestra nación donde la comida se da en la calle, ¿no? Tú vas a tener ganas de un mango y nomás te la haces así, la agarras y te comes el mango y se acabó. Y comes naranjas y agarras de lo que quieras. Hay comida para aventar para arriba. ¿Sí? Aquí no hay eso, ¿verdad? Aquí las anacuas, no sé qué te encuentras, o no sé qué te encuentras por aquí, no hay nada para comer. Pero allá le dice a las mujeres: espantados. ¿Por qué? Porque va a venir esto sobre la ciudad. Y lo que está haciendo Dios es llamando a un arrepentimiento a las mujeres. Interesante o importante, no quiere decir que la culpable de esto era la mujer.
en ningún momento, porque no lo está culpando, sino que está hablando de una actitud. Y lo que yo creo que lo que Dios está queriendo hacer es que la mujer tomara el lugar que le correspondía en ese momento. Y lo voy a aplicar hoy a nuestros días. Estamos viviendo tiempos muy feos, muy difíciles, donde el pecado, la maldad, la violencia cada día va en aumento. Y es cierto que el hombre es el responsable delante de Dios, y es el sacerdote, y es el que dará cuentas delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y todas las mujeres dicen amén, ¿verdad? Pues sí, el hombre es el que va a dar cuentas. Él es el bueno delante de Dios, porque un día dirá lo que hizo con lo que Dios puso en sus manos. ¿Qué puso en sus manos? A su esposa, a sus hijos y todo lo que tiene. Pero que no se nos olvide que Dios le dijo al hombre: les haré ayuda idónea. La mujer tiene un papel tan importante en la casa, en la vida espiritual del hogar. Porque yo sé que el responsable es el hombre. Y también sé que muchas veces como hombres fallamos y no tenemos el cuidado espiritual de nuestra casa como debe de ser. Y a veces el hombre pensamos que con proveer lo necesario para la casa, con eso la libramos. Y ese es un error. Porque el hombre es responsable de que su familia esté buscando a Dios y viviendo en el temor de Dios. Pero la mujer tiene un papel tan importante. Y a mí, leamos el Salmo 14:1. Y yo no quiero decir algo que quiero decir. Bueno, sí lo voy a decir. Muchas veces, y no me voy a escudar, muchas veces lo hemos dicho, que cuando un hogar está mal es por culpa del hombre, ¿cierto? Si encuentran un versículo que diga eso, me lo enseñan, por favor, después. La Biblia sí me dice que si Jehová no edifica la casa, en vano los que trabajan. Pero hay un versículo que me gusta y que hoy lo voy a poner en grandote porque tengo puras mujeres en mi casa, así grandote. Es el Salmo 14:1. Y se me hace que ese no es. Proverbios. La hermana, si Dios está hablando, ¿no? Si Dios. Es que apenas Dios hoy me habló en este versículo y dijo: diles. Esa. Proverbios, no es Salmos. Proverbios 14:1. ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El Señor ha hablado. Oremos. Padre, te damos gracias. ¿Verdad? Bueno, otra vez, yo no estoy culpando a la mujer. No creamos. Mi idea no es culpar a la mujer. En ningún momento. Ese no es el sentido. Yo dije al principio, el hombre dará cuentas. El hombre estará un día delante de Dios diciendo: ¿qué hiciste con lo que te di? Pero también la Biblia me dice que la mujer sabia edifica su casa. Y creo que Dios hoy a las mujeres les quiere hablar de la importancia de su papel en el hogar. ¿Es cierto? El que busquen a Dios es parte también de la mujer. El que sus hijos caminen rectos es parte de la mujer. Porque lo hacen y no está mal. Yo no sé,
Cuando venga tu papá, hablas con él, porque él va a hablarte y él es el sacerdote o lo que quiera, ¿no? Sí, eso funciona y debe de funcionar, y el hombre tome su lugar. O sea, esto no es para que el hombre, vamos a echarnos a la hamaca, no, no, no. Porque el matrimonio es de dos, es un equipo. Pero me llama a mí la atención que cuando yo leía esto, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Les puedo dejar una tarea que un día le dejé a una de mis hijas? Lean Proverbios y marquen todas las palabras que digan necio, necia. Márquenlas. Lean ese versículo y traten de entender lo que Dios dice de lo que le pasará al necio. Y si le quieren echar más ganas, hacen una línea y le ponen sabio o entendido. Y marquen todos los versículos que digan, que hablen de sabio y entendido, y lo que le pasará al que es sabio y entendido, para que entiendan la diferencia entre un necio y un entendido. Eso viene en la palabra. Así que tarea para ustedes. Si lo quieren hacer, Dios les seguirá hablando, ¿no? Pero termino con esto. En las mujeres, que Dios les esté hablando es por su responsabilidad. Son importantes en el matrimonio. Dios les da un papel muy especial. No crean, la Biblia nunca pisa a la mujer. La Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales. Ahí está la igualdad de género. No, 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 no. Porque somos, no estoy hablando en cuanto a ese tema, porque somos a la imagen y semejanza de Dios. Pero Dios dice, pero el hombre es cabeza. La mujer no dice que es cola, ¿para qué no? Tampoco le dice que es el cuello, para que ande moviendo la cabeza como usted quiera. No os hagáis tampoco, ¿verdad? No, no. Pero habla de un trabajo juntos que son el guiar a su familia a la presencia de Dios. Y luego hay una esperanza, y con esto vamos a terminar. Versículo 14. Isaías 32:14. Me dice lo que va a pasar por el pecado del pueblo, porque las mujeres, porque se han olvidado, y mira cómo está, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, y las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. O sea, habla de un lugar que va a quedar destruido, y los animales salvajes van a ir a comer porque no hay quien los espante, porque va a haber hierba y porque va a estar lo peor, ¿cierto? Pero me dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Entonces, pudiéramos hablar del Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida y cómo cambia. En la Nueva Traducción Viviente, en la NTV, dice, pero cuando Dios nos visite. Y puede ser cualquiera de las dos. A mí me gusta más aplicarlo en esta lectura, pero ¿hasta cuándo va a pasar eso? Hasta que Dios nos visite, porque ellos se habían olvidado de Dios. La esperanza es que Dios los iba a visitar. Dice, y cuando Dios los visite, ¿qué va a suceder? Dice, los desiertos se convertirán en campo fértil, y el campo fértil será estimado por bosque. O sea, si un campo era desértico, se va a hacer fértil. Y si era fértil, ahora va a ser como un bosque, va a ser mucho más abundante. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Recuerden que todo esto, la justicia es Cristo, príncipe de paz, Dios fuerte, Dios nuestra justicia, es Dios, Jesucristo. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Claramente me está hablando del milenio. Este mundo vivirá lo peor, vendrá la gran tribulación que hemos estado hablando, y en la gran tribulación mucha gente morirá, la tierra será trastornada, pero cuando venga el Señor, cuando regrese el Señor,
todo eso que era desértico se volverá fértil. Y todo cambiará y todo será una bendición. Verso 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, escuchen bien, cuando caiga granizo caerá en los montes y la ciudad será de todo abatida. En la otra versión dice que aunque caiga granizo sobre los montes y sobre una ciudad y quede abatida, bueno, en la ciudad donde está Dios, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, dejaréis libres al buey y al asno. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios venga, donde Él esté va a haber bendición. Y aunque caiga granizo sobre una ciudad y aún la destruya, donde estén ellos habrá arroyos, será fértil, habrá todo. Y entonces vas a poder sacar a los animales a comer porque hay alimento especial, porque Dios lo ha hecho. En otras palabras, cuando Dios viene a nuestra vida, nos transforma por completo. Y aquello que estaba desértico, que estaba malo, pervertido, en iniquidad, Él lo cambia por completo. Y dice ahí, habrá justicia. Y hoy Dios vive en nosotros y somos justos por fe. También me dice que habrá seguridad. Dios ha prometido que estamos en el hueco de su mano y nada nos puede pasar. Hermanos, escuchen bien. Si tú permaneces en Dios, nada podrá tocarte. Y nada es que nada. Ay, ¿y el diablo? Y ni él. Porque si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Nada puede tocarte. Y lo que está diciendo al final es: y cuando Dios te visite, aunque alrededor caigan ruinas, tú serás bendecido y tú serás prosperado, porque Dios está contigo. Ese es el rey que Dios ha prometido para aquellos que lo quieren recibir. Hablé de dos tipos de personas. Gente que aunque esté el rey seguirá inicua, seguirá en iniquidad, en maldad, y nada los hará cambiar. Nada los hará cambiar. Y habrá gente que recibirá al rey, su vida cambiará y será completamente diferente. Ponte de pie.